Saludos, hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Estamos compartiendo sobre nuestra esperanza bienaventurada. Y hoy quiero compartir una de las señales que se van a dar, que quizás muchas veces no hemos oído hablar de eso, pero que ahí está en el libro de Apocalipsis especialmente. Y es que la Biblia nos enseña que cuando Jesús venga por su iglesia, dice que será al toque de la final trompeta. Primera de Corintios 15, 51, 52, dice que sonará la trompeta, que Dios con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y entonces los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Eso también lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 en adelante, que será al toque de la final trompeta. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 21 de Marcos, de Lucas, también nos dice que será al toque de la final trompeta. Y entonces, si tú agarras la Biblia y comienzas a estudiar qué es la final trompeta, tú tienes que llegar al capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, que dice ahí que se presentaron 7 ángeles y a cada uno de ellos se les da una trompeta. Y luego cada uno de ellos, el primero toca la primera trompeta. Y cuando él toca esa primera trompeta, vienen juicios de Dios sobre la humanidad, ¿verdad? Y pasa un tiempo y luego toca otra vez. El segundo ángel toca la otra trompeta y vienen juicios. Y cada uno, 6 ángeles, tocan seguidos sus trompetas. Y en cada toque de trompeta hay juicios sobre la humanidad. ¿A qué? Al toque de la trompeta. Como te digo, no hay otra parte en la Biblia que nos hable de esas trompetas, excepto cuando nos dice que cuando venía en el desierto, Israel, para reunir al pueblo, sonaban las trompetas para ir a la batalla, sonaba una trompeta. Cuando dieron las 7 vueltas a Jericó, sonaron las trompetas también y todo. Pero aquí nos habla de la final trompeta. Eso quiere decir que se tocan otras trompetas. Para llegar a la final tuvieron que haber tocado otras trompetas. ¿Y cuáles son esas trompetas? La que detalla en el capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Entonces, cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta, que es la final, dice que en los días de ese ángel, cuando él toque la trompeta, dice que el misterio de Dios se consumará. Oiga, el misterio de Dios se consumará. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Eso está en Apocalipsis 17. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es la salvación de los gentiles. Es la salvación de los gentiles, o sea que el tiempo de los gentiles se termina ahí. Se termina el toque de esa trompeta. Este era un secreto que Dios se tenía escondido por años y en los últimos tiempos se los revela a los profetas, a los apóstoles. Y entonces Pablo dice que en ese tiempo, al toque de esa séptima trompeta, se consumará el misterio de Dios. Y luego en Apocalipsis capítulo 11 también se nos enseña que cuando la séptima trompeta se suene, dice que el cielo se abre, que los ángeles, los seres angelicales adoran y dicen: Señor, llegó el tiempo. Ha llegado la hora en que tú tomes el reino de las naciones, y que se abre el cielo y que es el tiempo de premiar
a aquellos que temen tu nombre, a los santos, a los que aman a Jesús, a los profetas. Y eso es las bodas del Cordero. El tiempo de las bodas del Cordero es precisamente para premiar a los que fueron fieles con Dios de una o de otra manera. Así que el toque de las trompetas, nosotros tenemos que entrar a ese tiempo y recuerde que ese toque de la trompeta, de las trompetas, es el tiempo de lo que llamamos gran tribulación. Desde luego, algunos dicen, quiere decir que pasaremos la gran tribulación. Vea, hermanos, la Biblia nos enseña que la gran tribulación va a venir, pero que la gran tribulación no va a ser para nosotros, aunque estemos en el mundo. Vamos a pasar el tiempo de la gran tribulación aquí, pero lo que va a haber es persecución. El anticristo, el gobierno del anticristo nos va a seguir a muerte, pero Dios va a enviar tribulación a ellos, castigo a ellos. Ahora nosotros vamos a ser guardados. Dios de una u otra manera nos va a guardar, así como el tiempo de Faraón, como Moisés, ¿se acuerda? Que Dios envió plagas sobre Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Israel estaba en la tierra de Gosén, pero cuando hubo oscuridad en Egipto, allí en esa tierra no hubo oscuridad. Dios mandó piojos, Dios mandó la muerte de los primogénitos, y el que untó la sangre del cordero en las puertas de su casa, la muerte no los tocó. Y todos en ese tiempo fueron guardados. Y eso es lo que pasa. Usted lo lee en el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando dice que los abismos, una cárcel que hay en cierto lugar, es abierta cuando cae una estrella, que son demonios. Esa cárcel es abierta y suben tantos demonios que el cielo se oscurece y traen una orden: no dañen a los que tienen el sello de Dios. No los dañen, dañen la tierra, torturen a los hombres. Por 5 meses van a torturar a los hombres. Dice esa plaga que viene, se va a infectar de demonios para torturar a la gente, pero dice, no toquen a los que tienen el sello de Dios. No los toquen. Dios nos va a guardar. Y aquí quizás una de las cosas que muchas veces se ha malentendido, dice, pero hermanos, nosotros no fuimos hechos para la ira de Dios. Bueno, las trompetas, hermanos, no es la ira de Dios, son juicios de Dios. Si usted lee Apocalipsis, ya en el capítulo 15, capítulo 16, están las copas de la ira de Dios, que vienen después del rapto. Después del rapto. Así que las trompetas solo es el tiempo de la gran tribulación, y desde luego no van a ser seguiditas. La gran tribulación durará más o menos 3 años y medio, ¿verdad? Pero se marcará por esos toques. Cada trompeta va a durar cierto tiempo y va a ser para traer juicio, e incluso va a haber llamamiento a la gente que se arrepienta. Por eso les decía que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones, y la iglesia tiene que despertar. Porque mire, si usted lee Ageo capítulo 2, usted va a ver que dice el Señor: de aquí a poco tiempo yo haré temblar las naciones, y entonces vendrá el deseado de las naciones. Oiga, el deseado de las naciones. Si usted ve la situación que se está viviendo hoy, Jesucristo no es el deseado de las naciones. Al contrario, está sucediendo lo que dice Salmos capítulo 2, cuando dice
que quién es Él para que gobierne sobre nosotros. Y el Señor dice, ¿por qué se amontonan la gente? ¿Por qué hacen tumultos la gente para pedir que Él nos reine sobre nosotros? Dice, el Señor se va a reír de ellos. Viene el tiempo que el Señor se va a reír de ellos. Y Jesús no es el deseado de las naciones hoy. Pero cuando estas cosas pasen, la iglesia va a ser despertada. La iglesia va a entrar a una nueva etapa de comunión con el Espíritu Santo que nos va a llevar a aclamar, sí, ven Señor Jesús, y las naciones que estén siendo castigadas van a desear, y vamos a terminar como termina el Apocalipsis. El Apocalipsis termina con una oración diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, te estamos esperando. La iglesia tiene que saber. La Biblia dice que ese rapto será como en los tiempos de Noé. Que Noé, Dios le dijo a Noé, Noé, hazte un arca. No le dijo por cuánto tiempo, solo hazte un arca. Y Noé comenzó a construir el arca y se estuvo más de 100 años. Y cuando terminó de construir el arca y Dios le dijo a Noé, pues mira, prepárate, porque de aquí a 7 días va a comenzar el castigo, el diluvio. Y Noé entró al arca y dejó las puertas abiertas para que todo aquel que quisiera entrar, entrara sin que le costara nada. Simplemente creyera que lo que Noé decía era cierto. Desde luego nadie quiso entrar. Y Noé entró, los animales entraron, porque no fue Noé el que los metió, fue Dios el que los trajo. Y entraron y ahí estaban ya. Al día 7º que Dios le había dicho, entonces Dios cerró el arca y vino el diluvio sobre ellos. Noé supo cuándo. Así la iglesia, porque la Biblia dice que ese día no nos debe de tomar de sorpresa. ¿Y sabes qué es lo que nos va a hacer que estemos esperando? Ese tiempo de tribulación, ese tiempo de angustia para toda la gente, donde vamos a clamar que el deseado de las naciones venga. Así que una de las señales tremendas para la venida del Señor son los sonidos de trompeta. Y lee en la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 8 y capítulo 9, qué castigos vienen, qué juicios de Dios vienen sobre la tierra para que tú los entiendas mejor y no te sorprenda esa venida del Señor. Al contrario, debes de estar listo para cuando Él venga, para que nos vayamos con Él. En el nombre de Jesús. Amén.